y es un dispositivo electromagnético que lo que me hace es transformar un voltaje de corriente alterna. Eléctricamente no hay unión, la transformación va a ser de manera de inducción electromagnética, es decir, el voltaje que está en este devanado, que lo vamos a llamar primario, va a pasar al devanado secundario dependiendo de una relación de transformación. Este es el símbolo típico para un transformador a potencia monofásico, y este es un símbolo que nos podemos encontrar en los planos eléctricos trifásicos de transformadores de más alta potencia. Esto es un transformador ideal, no va a haber pérdidas, por lo tanto la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. Y de estas fórmulas deducimos la relación de transformación. Dependiendo de la relación de transformación, pues vamos a obtener unas aplicaciones muy específicas. La relación de transformación es de 1 a 1, que quiere decir que el voltaje del primario va a ser igual al voltaje del devanado secundario. Por lo tanto, el voltaje alterna que ingrese acá va a ser el mismo de la salida. En este ejemplo son 120 voltios de AC. Cuando tenemos un factor de reducción, que el voltaje del primario es mayor que el voltaje secundario, en este caso es 4 veces mayor. Por lo tanto, si aquí ingresan 120 voltios de corriente alterna, vamos a obtener un voltaje de salida de 30 voltios de corriente alterna. Un transformador elevador, donde su relación de transformación va a ser de 1 a 12, que cuando un voltaje, en este caso de 120 voltios que entra por el primario, 120 voltios de corriente alterna, vamos a obtener el doble, 2 veces el voltaje en el secundario. En todos los casos va a haber conservación de potencia, o sea, la potencia del primario va a ser igual a la del secundario. Aquí el voltaje del primario y la corriente del primario van a ser las mismas que en el secundario, pero en estos casos hay algo particular. Aquí en este caso el voltaje es alto, por lo tanto la corriente tiene que ser pequeña. Y aquí lo contrario, el voltaje es bajo, la corriente tiene que ser alta para que se conserve la potencia, dependiendo de la relación. Y así en este ejemplo, aquí el voltaje es bajo, la corriente tiene que ser alta para que se conserve la potencia. Aquí el voltaje va a ser alto y la corriente baja.